La palabra que quiero compartir en esta mañana, ustedes saben que ayer, hace unos días le venía pidiendo al Señor, dame el alimento para darle a los hermanos. Le pedí al Señor. Y ayer me desperté, apenas abrí los ojos. Me vino la palabra, me vino el versículo, me vino un montón de pensamientos que quería urgente sentarme para poder elaborar la palabra. Así que creo firmemente que la palabra de esta mañana es palabra del Señor. No porque la dé yo, porque eso no tiene nada que ver. Pero de la forma que esta palabra vino a mi mente, que me abrió el entendimiento, que ahí nomás, como les digo, abrí los ojos, vino los versículos, vino el pensamiento, vino todo. Así que vamos a meditar en esta mañana. Ustedes saben que una de las cosas más importantes que aprendemos cuando nosotros comenzamos a caminar con el Señor es a vernos a nosotros mismos. Y es que escudriñar las Escrituras es como mirarnos o vernos en un espejo, pero un espejo que refleja nuestro interior. Un espejo que refleja lo que hay dentro nuestro. Un espejo que refleja nuestras intenciones, nuestros pensamientos, nuestras limitaciones, nuestras debilidades, nuestros errores, nuestros pecados. Dios es el que nos habla para mostrarnos nuestra realidad, una realidad que cuando no le conocemos a Él, esa realidad permanece negada en nosotros. O sea, para nosotros, cuando no conocemos al Señor, todo está bien. Esa negación de nuestra realidad espiritual a nosotros nos hace cometer muchos desatinos y muchos pecados. ¿Saben por qué? Porque no conocemos y no reconocemos la autoridad de Dios. Porque no conocemos más cercanamente quién es el Señor. Entonces, para nosotros está todo bien. Creemos que nosotros somos los dueños de nuestra vida. Creemos que nosotros podemos vivir sin darle cuenta a nadie de nuestros hechos, de nuestros pensamientos. Y cuando vivimos de esta manera, queridos hermanos, yo creo y estoy seguro que Dios como Padre debe sentir un gran dolor. Un gran dolor. Pero en la Biblia nosotros encontramos a alguien que nos enseña y nos inspira a reflexionar en nuestros caminos. Y ese es David. Las vivencias de este hombre se encuentran reflejadas en la palabra de Dios, pero principalmente yo quería destacar en esta mañana que se encuentran reflejadas las vivencias de David en los Salmos. Por ejemplo, el Salmo 139, 23 y 24 dice David: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón,
Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si en mí hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Queridos hermanos, lo que hace la palabra de Dios es iluminarnos para que nos demos cuenta dónde estamos parados. ¿Vieron que usted ve el GPS y se fija a ver dónde estamos? La palabra de Dios es el GPS de Dios que nos muestra dónde estamos parados. ¿Y qué es lo que Dios nos pide? Porque Dios nos pide, Dios nos demanda cosas. Muchas veces nosotros cometemos muchos errores en la vida que nos producen a nosotros y le producen a los demás consecuencias muy dolorosas. Y lo que quiero hablar en esta mañana es ¿qué necesitamos para discernir y corregir nuestros errores? ¿Qué necesitamos para discernir y corregir nuestros errores? ¿Cuántos de los que están aquí no tienen errores? Levante la mano. Para ello le invito a abrir un pasaje en el Salmo 19. Este Salmo 19 es hermoso. Habla de las obras, habla de la palabra de Dios. Y es un salmo muy profundo. Y me quiero detener en los versículos 12 y 13 de este capítulo 19 de Salmos. Salmo 19, 12 y 13. Dice el salmista: ¿quién podrá entender sus propios errores? Y dice: líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Amén. Lo vamos a leer de nuevo. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, o sea, de los errores que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Perdón, sigue otra vez. Entonces dice: seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Bueno, ¿qué es un error? Un error es una acción desacertada o una acción equivocada. En las versiones más actuales dice: ¿quién podrá discernir sus propios errores? ¿Y qué es discernir? Discernir es distinguir algo de otra cosa, señalando la diferencia que hay entre ellas. Lo digo de nuevo. Discernir es distinguir algo de otra cosa, señalando la diferencia que hay entre ellas. Es decir, en este caso que estamos viendo, en este versículo, el salmista le está rogando al Señor que le ayude a distinguir sus errores, que le ayude a detectarlos. Le dice: Señor, ayúdame a detectar mis errores, los errores que tengo.
Ayúdame a tomar conciencia de la diferencia que tiene cometer un error con obedecer tu voluntad. Eso es el discernimiento. Ayúdame a notar la diferencia que es desobedecer o cometer un error con obedecer tu voluntad. Y cuando nosotros hablamos de errores, también hablamos de pecado. He escuchado a muchos, ¿no es cierto?, que dicen: al pecado hay que llamarlo pecado. Pero les quiero decir que el pecado es un error. Porque la definición de pecado es errar al blanco. El pecado es un error. Llámele como quiera. Yo digo, llámele error, llámele pecado. Porque pecar es errar al blanco. El salmista le pide al Señor que lo libre de los errores que le son ocultos, de los pecados que le son ocultos. ¿Por qué, queridos hermanos? Muchas veces nosotros no podemos ver nuestros propios errores. ¿Está todo bien? Sí, no hice nada. No dije nada. Queridos hermanos, ¿por qué no podemos ver eso? Lo que está oculto. Porque nuestra visión espiritual se encuentra oscurecida justamente por el pecado y por nuestro engañoso corazón, que nos dice: no, si vos estás bien. Por eso esa frase que dice: escucha tu corazón, es una mentira diabólica tremenda. Porque el corazón, si escucha el corazón tuyo, es engañoso. Escucha tu corazón. ¿Vieron esa frase que dice? Una mentira del diablo. Porque el corazón nuestro es engañoso. Luego dice David: preserva a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Queridos hermanos, para reconocer nuestros errores, no tenemos que mantenernos en nuestra soberbia. No tenemos que mantenernos diciendo: no, yo no hago mal a nadie, yo me porto bien, yo no tengo, es muy raro que me equivoque, sabía decir un jefe que tenía, muy difícil que me equivoque. No tenemos que permitir que la soberbia nos someta a su esclavitud. Amén. No tenemos que ser esclavos de nuestra soberbia, queridos hermanos. ¿Qué necesitamos para discernir nuestros errores y apartarnos de ellos? La primera cosa que yo creo que necesitamos para discernir nuestros errores y corregirlos y apartarnos de ella es la iluminación del Espíritu Santo. La iluminación del Espíritu Santo. Fíjese lo que dice el Señor allí en San Juan capítulo 14, versículo 26. Juan 14, 26, dice el Señor: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿qué hará? Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. Indudablemente,
ante nuestra debilidad humana para poder discernir, para poder corregir nuestros errores. Necesitamos, queridos hermanos, sí o sí, la ayuda divina. Y qué mejor que el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Amén. Amén. Él es el que tiene el único poder capaz de convencernos y de transformarnos. Amén. Amén. De hecho, el Señor también dice que el Espíritu Santo nos convencería ¿de qué? Pecado. Cuando el Espíritu Santo de Dios nos ilumina, podemos entender muchas cosas que cuando nosotros vivíamos en el pecado no las entendíamos porque el pecado nos tenía cegados, no podíamos ver. Pero el Espíritu Santo, cuando llega a nuestra vida, nos ilumina y podemos ver claramente nuestra situación. Una de esas cosas, queridos hermanos, que hace el Espíritu Santo es entender que nuestros errores y nuestros pecados tienen su consecuencia. Nuestros errores y pecados tienen sus consecuencias. Y muchas veces no nos damos cuenta de esto. Y nos lastimamos a nosotros. Y también lastimamos a los demás. También decimos que queremos el Espíritu Santo para hablar en lenguas. Pero ¿saben qué? Antes de eso creo que es más importante que la obra del Espíritu Santo venga a nuestras vidas para que nos ilumine y cambiemos las conductas y los pensamientos. Antes de hablar en lenguas. Roguemos, queridos hermanos, roguemos al Señor por la obra de su Espíritu en nuestras vidas. Para que, como dice aquí, muéstrame los errores y los pecados que están ocultos dentro de mí. La segunda cosa que creo que necesitamos nosotros para discernir y corregir nuestros errores es la humildad y el arrepentimiento. La humildad y el arrepentimiento. Vamos a ver dos versículos aquí. Uno que habla, por supuesto, acerca de la humildad y el otro que habla acerca del arrepentimiento. Vamos a leer primero Santiago 4:10. A ver, alguien que me lo lea, por favor, Santiago 4:10. ¿Qué dice? Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Él os exaltará, pero primero ¿qué hay que hacer? Humillarse delante del Señor. Y yo siempre creo, queridos hermanos, que hay una sola forma de acercarse a Dios y es con un corazón humilde. Porque dice la palabra de Dios que Dios resiste a los soberbios. ¿O no? Dios resiste a los soberbios. Creo que el impedimento más grande que tenemos nosotros para acercarnos al Señor es nuestra soberbia. Nos cuesta reconocer que somos pecadores. Nos cuesta reconocer que somos malos. Y con esta actitud, como leíamos al comienzo, no vamos a poder discernir ni corregir nuestros errores. Dios habita, dice la palabra, con el humilde de corazón. Amén. Isaías 57. La humildad es una virtud
que nos ayuda a reconocer nuestras propias debilidades y nos ayuda a ubicarnos. En este caso, a ubicarnos delante de Dios. ¿Saben para qué? Para escucharle con la disposición de obedecerle. Vamos a leer ahora Mateo 3:8. Dijimos humildad. La segunda cosa, arrepentimiento. ¿Qué dice allí Mateo 3:8? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Ahí está hablando Juan el Bautista en su predicación y dice, hagan frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, que se vean los resultados de su arrepentimiento. Estas dos cosas, queridos hermanos, la humildad y el arrepentimiento, a nosotros nos ayudan a corregir nuestros errores, a corregir nuestros pecados. Hasta el Señor dijo que aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón. Yo quisiera que en esta mañana prestes atención a lo que el Señor te está diciendo, nos está diciendo, a mí también. Amén. Vamos a la tercera cosa que creo que necesitamos para discernir y corregir nuestros errores y pecados. La tercera cosa es someternos a la autoridad de la palabra de Dios. Amén. Someternos a la autoridad de la palabra de Dios. Alguien que me lea, por favor, Josué 1:8. Fíjense esta tremenda palabra ya conocida por todos, que Dios le dice a Josué. Fíjense. Josué 1:8. Amén. Amén. Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Queridos hermanos, necesitamos la autoridad de la palabra de Dios sobre nuestras vidas para corregir nuestros errores, para corregir nuestros pecados, someternos a esa autoridad. La bendita palabra de Dios, más que en nuestra mente, más que saber los versículos de memoria, tiene que estar escrita en nuestros corazones. Amén. ¿Para qué? Para que el pecado no tenga lugar en nosotros. Cuando en nuestro corazón está lleno de la palabra de Dios, el pecado no puede entrar porque está lleno de la palabra de Dios. Amén. Tiene que ser la palabra de Dios nuestra guía. Tiene que ser nuestro alimento diario. La palabra de Dios nos ayudará a corregir nuestros pasos, nos ayudará a corregir nuestras conductas, nos ayudará a corregir nuestros pensamientos. Someterse a la autoridad de la palabra de Dios, ¿qué significa? Porque yo le puse ese título, pero ¿qué significa? Someterse a la autoridad de la palabra de Dios. Y lo primero es obedecerla.
Eso es someterse a la autoridad de la palabra de Dios. Otra cosa, ponerla por obra. Otra cosa, someterse a la autoridad de la palabra de Dios es amarla. Someterse a la autoridad de la palabra de Dios es enseñarla. Someterse a la autoridad de la palabra de Dios es proclamarla. Someterse a la autoridad de la palabra de Dios es escudriñarla. Amén. No descuidemos el hábito de leerla, de meditarla, porque si no lo hacemos, queridos hermanos, la olvidaremos y nuestros errores y pecados van a ser permanentes en nuestra vida. Digamos como el salmista, este versículo me encantó, Salmo 119, 18. Dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Amén. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. La cuarta cosa que necesitamos para discernir y corregir nuestros errores y pecados es la comunión en oración con nuestro Padre Celestial. Amén. La comunión en oración con nuestro Padre Celestial. Fíjense lo que dice el apóstol Juan, ahí en Primera de Juan 1, versículo 3. La segunda parte más que todo, pero leámoslo. Primera de Juan 1, 3. ¿Qué dice? Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. Para que ustedes tengan comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esto es la cuarta cosa que nos ayuda a nosotros a discernir y a corregir nuestros errores. La comunión con el Señor a través de la oración. La oración, como siempre decimos, es como el aire que respira cada cristiano. Amén. No podemos vivir sin orar. Sin orar, ¿qué pasa? Nos secamos, nos debilitamos, nos enfriamos, nos distraemos y nos deslizamos lentamente hacia el mundo. El mismo Señor Jesús se apartaba, dice, a lugares solitarios y allí oraba y nos enseñó a nosotros a que estemos velando y a que estemos orando para no entrar en la tentación. Si no oramos, queridos hermanos, si no clamamos, viviremos cayendo en la tentación una y otra vez, con todo lo que eso implica. La acusación del diablo, nuestra culpa, nuestra tristeza por estar separados de Dios y las heridas que podemos producir en otra persona y en nosotros. Tenemos que incentivar a nuestros hijos y a nuestras familias a la búsqueda del Señor a través de la oración. Amén. La oración tiene poder. ¿Cuánto lo creen? La oración tiene poder. Y le hago una pregunta. ¿Saben por qué muchas veces no vemos el poder de Dios obrando
en toda su magnitud, porque seguro que no estamos orando como tenemos que hacerlo. Al no orar, queridos hermanos, estamos perdiendo tremendas bendiciones de milagros, tremendas bendiciones de sanidades. Estamos perdiendo las respuestas que esperamos nosotros por muchos años y que dejamos de hacer porque nos desanimamos. La falta de oración es una falla que hace que la iglesia vaya perdiendo energía. Como si hubiera una pérdida en los cables de la electricidad. ¿Vieron cuando hay una pérdida de electricidad en la casa? Salta todo, quiere enchufar, salta. Lo mismo pasa cuando está la falta de oración en la iglesia. Cuando hay falta de oración, la energía se va perdiendo. La iglesia va perdiendo el poder. Que Dios nos ayude, pidámosle al Señor un espíritu de oración, queridos hermanos. Que nos revista con un espíritu de oración. La necesidad, dice Jesús, de orar siempre y no desmayar. Amén. La quinta cosa que necesitamos para discernir y corregir nuestros errores. Necesitamos estar dispuestos a ser corregidos, aceptando los consejos. Fíjese lo que dice Proverbios 19, 20 y 21. ¿Qué dice? Proverbios 19, 20 y 21. Ya terminamos. Escucha el consejo y recibe para que seas sabio en todo. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová prevalecerá. Ahí está, ¿eh? Escucha el consejo y recibe la corrección. ¿Para qué? Para que seas sabio en tu vejez. ¿A quién le está hablando acá, A los jóvenes. Para que seas sabio en tu vejez. ¿No es cierto? Y esta es la quinta cosa que nosotros necesitamos para discernir y corregir nuestros errores, estar dispuestos a ser corregidos, a recibir los consejos de Dios y de otras personas sabias. Atención, jóvenes, atención, jóvenes, atención, miren para acá, Por favor, escuchen los buenos consejos de sus padres. Tengan cuidado porque a su edad es muy fácil creer que ya saben bastante. Que su propia prudencia es mejor que cualquier consejo. Eso es lo que se creen. Los buenos consejos son para que sean más sabios, amén. Como dice aquí la palabra. Hay muchos amigos que pueden aconsejarlos mal, creyendo ustedes que es lo mejor, y al final, cuando vean los resultados de su decisión, van a sufrir las consecuencias de sus malas decisiones. Por eso, escuchen los consejos, amén. Acepten la corrección para que sean verdaderamente sabios. Muchas veces he escuchado yo en mi juventud cosas que me han dicho y que después me han venido a la mente y me han ayudado en el camino de la vida. Así que escuchemos los consejos. ¿Estamos? Y por último, creo
que lo que necesitamos para discernir y corregir nuestros errores es perseverar en el deseo de mejorar cada día. Amén. ¿Cuántos quieren mejorar? Yo quiero ser mejor persona, mejor hijo de Dios, mejor discípulo, mejor siervo del Señor. Pablo les escribe aquí a los romanos. ¿Qué dice? Romanos 2, 6 y 7. A ver. Romanos 2, 6 y 7. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en